nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche tu paz puedo encontrar. Con mis manos hacia el cielo mi alma cantará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Es nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Mis días. Hay fiesta, hay vida. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, su gracia te espera. Danza ahora, eres libre, su gracia. Su espíritu está aquí.
Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús. Por su amor completo soy en el nombre de Jesús. Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús. Por su amor completo soy en el nombre de Jesús. Te espera, danza ahora eres libre, su gracia. Danza ahora eres libre, su gracia te espera. Danza ahora eres libre, su gracia. Danza ahora eres libre, su gracia te espera. Danza ahora eres libre, su gracia. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. De la oscuridad su luz te guiará a la abundancia de su amor. La presencia del Señor te ha hecho libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme
Familia, Juan 3:16, es un gozo para mí, una vez más, estar delante de ustedes para poder conectarnos a través de esta plataforma y juntos mirar la buena palabra de Dios para nuestras vidas. Yo creo que ustedes tienen hambre y sed de Dios, yo creo que ustedes anhelan y desean más de Dios y quieren con todo su corazón aprender más del Señor. Y vamos a estar con esa expectativa, con esa disposición de querer anhelar y conocer más, porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es mi deseo que tú seas saciado con la palabra de Dios en este día, así que vamos a tener expectativa ustedes y yo también juntos. Y vamos a mirar en esta oportunidad, descansemos en su obra de amor, número 2. Y la semana anterior hablamos de que cada uno de nosotros, cuando nacemos de nuevo, tenemos un nuevo estilo de vida, que es un estilo de vida de descanso o de reposo en Cristo Jesús, donde no hay preocupación, no hay afán, donde no debería haber ansiedad o incredulidad. Y nosotros sabemos que este estilo de vida nos lo trajo Jesucristo del cielo a la tierra, porque el Señor vive de esta manera, lo vive ahora, lo vivió cuando estaba aquí en la tierra y lo sigue viviendo en todo tiempo. Así que este estilo de vida es muy diferente al estilo de vida que Adán nos dejó. Ya sabemos que cuando Adán pecó y desobedeció al Señor, entonces Él abrió las puertas para que su vida sea una vida de temor, de ansiedad, de inseguridad, de afán y de preocupación. Y ese estilo de vida ha heredado a toda la humanidad y por eso la gente vive en esa condición. Ahora, el estilo de vida de Jesús, como les he dicho, es el estilo de vida en el cual ahora mismo Jesús está viviendo a la derecha del Padre. Y no nos olvidemos que la palabra dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Jesús está sin afán, sin preocupación, sin temor. Y así debemos de vivir nosotros. Ahora, quiero que veamos un ejemplo en las Escrituras de cómo en realidad vivió Jesús, pero también vamos a mirar cómo los discípulos no pudieron vivir y estar en la misma condición en la cual Jesús vivió, es decir, en una vida de reposo y descanso pleno. Si vamos a las Escrituras, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba sentado en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando analizamos esta historia de Jesús con sus discípulos, obviamente Él se encontraba en el mar de Galilea con cada uno de ellos, nos encontramos que en este versículo 35 Jesús dice, y esto sí es la NTV, dice, crucemos al otro lado del lago. Crucemos al otro lado del lago. Ahora, quiero que notemos que las palabras de Jesús son específicas, son claras, y Él está diciendo que Jesús mismo, con los 12, van a cruzar al otro lado. Es decir, 13 personas van a ir en la barca y van a llegar al otro lado. Esa es la decisión de Jesús y esa es la palabra que le está dando a cada uno de ellos. Eso implica que todos iban a pasar, no que uno se iba a quedar o alguien iba a llegar hasta la mitad y luego no terminar la travesía, no, todos iban a salir del mismo lugar y todos iban a llegar a la otra orilla y Jesús así lo hace notar. Ahora, cuando nosotros continuamos con esta historia, dice el versículo 37, que muy pronto se desató una tormenta feroz o de un viento feroz
y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Cuánto tiempo duró esta tormenta? Donde los discípulos están obviamente siendo sacudidos por el viento, por las olas, llevados de un lugar a otro. La Biblia no lo dice, pero de hecho que pasó un tiempo. Y durante este tiempo ellos empezaron a llenar de temor, de preocupación, y empezaron a creer que podían ellos perder la vida. Y entonces, cuando ya no soportaron más por causa de la tempestad, entonces se acercaron a Jesús, que curiosamente estaba dormido en la parte trasera del barco. Por cierto, los discípulos, como dijimos, estaban desesperados, estaban angustiados, y entonces despiertan a Jesús en medio de la tempestad, y entonces le dicen: Maestro. En esta versión dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Sus palabras describen lo que ellos estaban pensando y lo que estaban hablando. Ellos creían que podían ahogarse. Ahora, quiero que veamos que hay dos comportamientos muy diferentes en medio de esta tormenta y obviamente en medio del mar, donde estaban todos ellos. Por un lado están los discípulos que reaccionaron con angustia, reaccionaron con temor, con desesperación, al punto que ellos pensaron que podían ahogarse, o como dice la Reina Valera: no tienes cuidado que perezcamos. Por otro lado, nosotros tenemos que mirar el comportamiento de Jesús. Y obviamente cuando ellos empiezan esta travesía y salen de esta orilla para ir a la otra que está al frente, entonces Jesús estuvo un rato con ellos conversando, me imagino, pero en el camino se durmió, antes de que empezara obviamente la tormenta. Ahora, ¿sabía Jesús que se venía una tormenta? Sí sabía, pero él no se preocupó, sino que por encima de todo eso se durmió. Y Jesús estaba descansando tranquilo, sin temor, sin afán, sin preocupación en su vida, sino que él estaba en un estado de descanso, en un estado de reposo, en un estado de seguridad, en un estado donde él no tenía nada que temer. Y por cierto, tenemos que decir esto: Jesús no tuvo ningún temor antes de la tormenta, no tuvo ningún temor durante la tormenta y no tuvo ningún afán, ninguna preocupación después de la tormenta. Y entonces nos preguntamos, y creo que cada uno de nosotros podemos habernos hecho esta pregunta que es válida: ¿por qué hay una tremenda diferencia entre la reacción o el comportamiento de Jesucristo con relación a sus 12 discípulos? Y entonces, si pensamos bien y analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que sí hay una razón. Obviamente, esto depende del conocimiento que cada uno de ellos tienen de Dios, de cuánto saben que Dios los ama y de cuánta confianza tienen ellos en Dios. Porque obviamente esta era la diferencia que había en el interior de Jesús con relación a los discípulos, que mientras él creía que Dios estaba con él, mientras él estaba seguro del amor de Dios, y recuerden, Dios le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, mientras él estaba confiado en la palabra de Dios, confiado en quién era él y en que estaba unido al Padre y todo lo demás, los discípulos no tenían nada de esto. Y entonces ahí está la diferencia de el uno con el otro. Jesús sabía que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tenía autoridad sobre todas las fuerzas del mal y también tenía autoridad sobre la naturaleza. Y por supuesto que Dios estaba con él y por eso él estaba en su posición de descanso, de reposo, con paz, con gozo, con seguridad y con confianza en su interior. Pero por otro lado, los discípulos, quienes al ver y sentir
la fuerte tormenta de viento, ellos se asustaron, se preocuparon, se llenaron de temor, pensando que iban a perder su vida y, por supuesto, que se olvidaron en medio de la tempestad de las palabras de Jesús, que les había dicho: crucemos al otro lado del lago. Y si queremos, nosotros tendríamos que pensar ahora algo. ¿Cómo quién deseamos actuar? ¿Como lo hicieron los 12 discípulos en medio de la tempestad y la tormenta? ¿O queremos actuar como Jesucristo? De hecho, yo te animaría más bien y te diría, no solamente cómo quieres actuar ahora, te diré cómo has actuado hace poco frente a una tempestad, frente a un problema, frente a una dificultad. Cómo los 12 discípulos, con temor, con afán, con ansiedad, con preocupación, con inseguridad, o has actuado como Jesús, con gozo, con fe, con confianza, con seguridad y con libertad, deleitándote sabiendo que estás seguro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros, al igual que Jesús, tenemos que conocer el gran amor de Dios por nosotros, porque si Él nos ama, Él nos tiene en sus manos, somos sus hijos amados, Él nos cuida, Él nos ayuda, Él nos protege, y si conocemos también su palabra y confiamos en ella, si conocemos sus promesas y confiamos en cada promesa para nuestras vidas, entonces vamos a descansar en su amor, vamos a descansar tranquilos, vamos a descansar con gozo y con alegría, no va a haber ningún afán, porque sabemos y confiamos que Dios nos va a ayudar, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a sanar, nos va a prosperar o va a suplir todas nuestras necesidades o nos va a ayudar en cualquier problema o necesidad que tengamos. Y cuando nosotros vemos aquí que los discípulos despertaron a Jesús de su sueño en medio de la tormenta, Él no miró la tormenta ni se asustó con el fuerte viento, ni con las olas del mar y la barca que estaba agitada y media anegada. Él no se asustó con nada de esto. Él sabía quién era. Él sabía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, sabía que estaba unido con el Padre, y lo que hizo fue inmediatamente, al darse cuenta de esta realidad, tomó autoridad sobre la tempestad y sobre las olas del mar y las reprendió, y dice la Biblia que Él actuó y entonces le habló a la tempestad con autoridad y dijo: silencio, cálmense. Y de pronto el viento se detuvo y dice: hubo una gran calma. Eso dice la NTV. Cálmense. Y miren, qué interesante. Se calmó el viento y se calmó las olas y el mar se quedó quieto y tranquilo. Ahora, los discípulos cuando vieron esto, o vieron esta autoridad con la cual actuó Jesucristo, ellos dijeron: ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Y obviamente en sus palabras está la respuesta de por qué actuaron con afán, con temor y con incredulidad. Porque ellos dicen: ¿quién es este hombre? No era un hombre común y corriente, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y entonces ellos no lo conocían, ni estaban confiando en Él, ni en su poder, ni sabían todo lo que Él podía hacer. Porque ellos tienen miedo. Y entonces Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿O por qué tienen temor? ¿Todavía no tienen fe? Eso muestra que no confiaban en el Señor. Y cuando uno no confía en el Señor, no puede descansar en Él. Y el Señor le estaba diciendo: ya deberían conocerme. Soy el Mesías y les he mostrado milagros tras milagros, señal tras señal, y el poder y la autoridad que tengo en el Padre, y ustedes ya deberían confiar, ya deberían tener confianza en mí y no asustarse. Obviamente Jesús quería que ellos aprendan a confiar 100% en Dios y en su palabra, tal como Jesús lo hacía. Ahora, creo que todos nosotros, de la misma manera,
tenemos que saber que nos hemos unido a Dios, nos hemos unido al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Santo de Israel, de quien sabemos que es el ser más bueno, más fiel, más grande, más maravilloso, más poderoso, más incomparable, que nos ama, y Él nos va a cuidar en toda situación, sea pequeña, mediana o grande. Él nos va a ayudar y Él va a suplir todas nuestras necesidades, como lo hizo con los discípulos. Los discípulos obviamente se sorprendieron de lo grande, lo bueno, lo poderoso, y cómo hasta el mar y las olas o el viento le obedecían. Y creo que todos nosotros ya conocemos cuánto nos ama el Señor. Todos nosotros sabemos por las Escrituras y también, por supuesto, por la historia, que Jesucristo murió y Jesucristo resucitó al tercer día. Allí en la cruz, Él realizó su obra maravillosa de amor para cada uno de nosotros, que nadie puede dejar de recordar, y que el Señor quiere que lo recordemos aún cada vez que participamos de la comunión o de la Santa Cena. Quiere que recordemos lo que Él hizo, porque Él desea que esté latente nuestro amor por esa obra maravillosa que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Así que el Señor nos ama y ha hecho una gran obra por ti y por mí. Él dio su vida, pagó por todos nuestros pecados, llevó todas las enfermedades, llevó toda la pobreza, toda debilidad humana, llevó toda escasez y toda maldición del ser humano, para que nosotros en Él tengamos bendición abundante y vida eterna. Su obra es una obra completa, es una obra terminada, o como le estoy diciendo siempre, es una obra consumada. Y por ello tenemos que confiar plenamente que frente a todo problema, frente a toda situación, o ahora como estamos en medio de esta pandemia, en la cual sin duda nosotros necesitamos protección, necesitamos salud, necesitamos provisión, necesitamos fortaleza, en fin, necesitamos diferentes cosas, y seguro que cada uno de ustedes tienen otras necesidades aparte de las que estamos mencionando, pero tenemos que tener presente que el Señor nos ama, que Él está con nosotros, que podemos confiar en Él, que Él es el ser más bueno y maravilloso y que Él está listo para ayudarnos, pero está esperando que creamos y que confiemos en Él. Y eso es muy importante. Recuerden, Jesús dijo: vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo les haré descansar. Él quiere que vivamos en descanso. Lo voy a repetir una vez más: Él quiere que vivamos en descanso. Si sabemos que Dios es bueno, si sabemos que Él nos ama, si conocemos su obra de amor en la cruz donde murió por nosotros, si conocemos sus preciosas y grandísimas promesas que Él ha dado para nuestras vidas, entonces ya conocemos la voluntad de Dios, ya conocemos el corazón de Dios, por lo cual deberíamos también confiar plenamente, y nuestro corazón debería unirse al corazón de Dios y confiar en Él y decirle: Señor, mi vida está en tus manos, pero también sé que en tus manos es el lugar más seguro, el lugar más bendecido, el lugar más protegido, el lugar donde yo puedo descansar y reposar en ti. Ahora, todo esto nos muestra que en verdad Dios quiere que vivamos en reposo, sin afán, sin preocupación, sin temor, sin dudas. Ahora, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 12, versículo 22. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice aquí. Miren, Jesús dice lo siguiente: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En este pasaje varias veces se nos habla de afán y de preocupación. Y quiero que definamos esta palabra. La palabra afán en el griego significa estar ansioso, angustiarse o afligirse. Y preocupar es muy parecido. Dice intranquilidad, temor, inquietud. Ahora, la semana pasada vimos nosotros en Filipenses 4, del 6 al 8, que la Biblia dice que por nada debemos estar afanados, sino más bien que tenemos que entregar a Jesús todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, todos nuestros afanes y descansar en Él, como dice que cuando pensamos en su palabra, nuestra mente y nuestro corazón estará en completa paz. Entonces ahí dijimos que cuando estamos en reposo, tenemos paz y tenemos gozo en nuestras vidas. Y eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros, si cada día vivimos así, con paz, con gozo, sea en la casa, en tu trabajo, o sea también en tu hogar. Ahora, quiero que miremos 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la NTV dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Una vez más, Dios es clarísimo con todos nosotros y nos está dando un excelente consejo para vivir en reposo. Y nos pide aquí que le entreguemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo afán, para que vivamos libres de ellas y vivamos en paz y vivamos en gozo. Pero este pasaje, en su contexto, nos ayuda a entender más cosas importantes que hay aquí para que tú y yo podamos vivir en reposo. Miren, en el versículo anterior, que es el versículo 6, nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y luego dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, Dios pide algo aquí de ti y de mí. Si vamos a entrar en su descanso o vamos a entrar en su reposo. Y Dios pide que seamos humildes delante de Él para poder entregarle a Él todas nuestras cargas, todos nuestros afanes y todas nuestras preocupaciones. Es como cuando el niño está preocupado por algo pequeño o nuestros hijos están preocupados por algo pequeño y simple y nosotros les hablamos bonito y le decimos, hijo, no te preocupes, esto es una cosa simple, yo lo voy a arreglar, tú duerme tranquilo, no te preocupes. Y el niño lo cree y se olvida del asunto. Él confía plenamente en su papá o en su mamá y decide descansar. De la misma manera, el Señor nos está diciendo aquí que nosotros, que ya no somos niños físicamente, pero que sí deberíamos actuar como niños en el sentido de ser humildes y creerle a Dios. Si Él nos dice que le entreguemos nuestras cargas, que le entreguemos nuestros problemas o nuestras necesidades, deberíamos hacerlo con toda libertad y en humildad nosotros creer que Él nos va a dar ese descanso porque Él va a solucionar nuestro problema, nuestra necesidad, y eso es lo que deberíamos hacer. Seamos humildes. Recuerden, una cosa más les tengo que decir aquí.
el orgullo hace que no confíes en otra persona, sino solamente confíes en ti. El orgullo va a bloquear el descanso. Por eso es el Señor nos dice que seamos humildes. Así que decidamos actuar en humildad y hacer lo que dice la palabra y descansar en la obra terminada de Jesucristo. Por otro lado, quiero que veamos que si no entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, afanes y temor al Señor, nosotros vamos a ser atacados por el enemigo para que vivamos con un mayor afán, con más temor, con más preocupación. Entonces vamos a ser infelices, no va a haber paz, no va a haber gozo, y esa no es la buena vida que el Señor nos ha prometido. ¿Dónde dice eso? En el versículo siguiente. Miren el versículo 8. La Nueva Biblia Viviente dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto está precisamente después del versículo que nos está diciendo que le entreguemos a Dios todas nuestras cargas. Y ahora nos dice aquí que en realidad tengamos cuidado y estemos alertas, pues el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este versículo 8 entonces nos dice que el diablo anda recorriendo la tierra, observando la vida de la gente, cómo vive cada persona, si vive confiando en Dios o si vive afanado, preocupado, desanimado o desesperado. Y podríamos decir, ¿vive conforme a la palabra o vive fuera de la palabra? Recuerden que el diablo conoce la palabra. Y entonces él conoce quiénes están preocupados, quiénes están afanados, quiénes están de repente ansiosos y no están confiando en Dios. Y ellos van a ser sus víctimas. A ellos los va a atacar. A ellos les va a traer pensamientos de mayor afán, de mayor duda, de mayor temor en el área en el cual ellos no le están creyendo al Señor. Y les digo esto porque algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, el diablo sabe al observarnos qué cara tenemos, qué hablamos, qué conversamos, qué decimos. Y entonces se entera de nuestra realidad, si estamos afanados o estamos confiando. Y cuando él sabe que alguien está afanado, que está preocupado, entonces él va a poner mayor temor, mayor dudas, mayor incertidumbre, mayor preocupación, más pensamientos negativos de fracaso o de que no va a poder salir de esa situación. Entonces la persona se va angustiando, se va afligiendo, se va desesperando. Y es por eso que la Biblia dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Eso significa que es normal que nos carguemos y nos preocupemos, pero no debemos quedarnos allí, no debemos quedarnos en esa condición al punto que el enemigo nos ataque. Y no nos conviene a ninguno de nosotros estar en esa condición de sentirnos afanados, preocupados o desanimados por circunstancias adversas, por problemas, por la tempestad, por una cosa o por otra. No nos conviene. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve eso, nos va a atacar y nos va a hacer la vida difícil. Y esa no es la voluntad de Dios. Y lo peor de todo esto es que cuando tú te afanas y cuando tú te preocupas y cuando tú te desanimas o estás lleno de temor y de dudas, entonces tú mismo estás cerrando la llave de la bendición de Dios sobre tu vida, porque estás actuando con temor, estás actuando con incredulidad, y Dios no puede contestarte, Dios no puede suplir tus necesidades, Dios no puede ayudarte. Tú mismo bloqueaste con tu afán la bendición de Dios y la obra de Jesucristo, y por eso te digo, no nos conviene. Ahora, una cosa más que quiero decirte aquí: en las áreas que más nos preocupamos en nuestra vida cristiana es en las áreas que más nos ataca el enemigo. Y por supuesto, en esas áreas tendremos menos bendiciones para nuestras vidas. Pero en las áreas en que confías en la palabra de Dios
y descansas en el Señor conforme a su palabra, las bendiciones de Dios van a fluir libremente en tu vida. Y eso significa que te conviene, a ti y a mí, confiar en Él, descansar en Él y disfrutar de cada una de sus bendiciones. Y no que por nuestro afán, por nuestra preocupación, por el temor, por la ansiedad, nosotros bloqueemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra economía o para nuestra salud y estemos viviendo mal. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora, quiero que veamos otro aspecto que nos va a ayudar a descansar en Dios. Y aquí vamos a volver al pasaje que leímos de Lucas 12, 22 al 31. Lucas nos dice en este pasaje que no debemos afanarnos por nada, ni por la comida, ni por la bebida, ni siquiera por el vestido. Y en este pasaje, curiosamente, él compara que los lirios del campo son hermosos y que ni aun Salomón con toda su belleza, con todo su poder, con todo lo que él tenía, pudo vestirse como uno de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no debemos afanarnos ni por la comida, ni por la bebida, y ni siquiera por el vestido. ¿Por qué? Porque el Señor da una razón aquí. Dice, ¿no es la vida más que la comida? ¿O no es el cuerpo mejor que el vestido? Si Él nos ha dado lo más importante, que es la vida, y el cuerpo, nos dará también el alimento, nos dará el vestido, nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Así que no tenemos que afanarnos. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Si Dios viste a un lirio del campo con una belleza muy grande y alimenta a las aves del campo, siendo criaturas de Dios, nosotros somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, y de hecho valemos mucho más que un lirio del campo, valemos mucho más que una ave del campo, y entonces Dios nos dice a nosotros que Él va a cuidar de nosotros. Si puede cuidar a los animales y a las plantas, lo puede hacer también a nosotros, que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Así que lo que Dios nos está pidiendo aquí es que confiemos y descansemos en la obra de Dios, que no nos afanemos por nada. Él quiere que confiemos y vivamos libres de todo afán. Así que una vez más lo voy a decir, Dios quiere que vivamos sin afán, sin ansiedad, sin temor, sin preocupación. Y Jesús dice algo más en el versículo 30. Dice que la gente de este mundo, es decir, los que no conocen a Dios y los que no conocen su palabra, ellos se afanan por todas las cosas, pero dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos hacerlo. El versículo 31 nos da el secreto. Dice que todos tenemos que practicar y hacer esto. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice en Mateo 6:33. Aquí en el versículo 31 de este capítulo 12 de Lucas dice, busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero Mateo 6:33 es más claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay dos cosas que nos pide Jesús aquí que hagamos para estar en descanso y para que tengamos todas estas cosas y no nos afanemos. Miren, Él dice que primeramente hay que buscar el reino de Dios. Nos está diciendo que el reino de Dios tiene que ser nuestra prioridad, tiene que ser lo más importante para cada una de nuestras vidas, y el reino de Dios tiene que ver con todos los principios y normas y leyes que Dios ha dado, y lo ha dado para nuestro beneficio. O también nos dice que conozcamos todas sus promesas, que conozcamos toda la obra de Jesucristo, porque en esa obra que Jesús hizo en la cruz hay un montón de beneficios, hay un montón de promesas que Él ha dado, que ya están ganadas y que solamente nosotros tenemos que tomarlas por medio de la fe.
Y todo esto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces Él nos pide que conozcamos sus principios divinos porque ahí vamos a conocer su amor, vamos a conocer su bondad, vamos a conocer su gracia, vamos a conocer su poder y vamos a confiar y descansar en Él. Pero por supuesto también conociendo estos principios nuestra mente es renovada para que confiemos plenamente en el Señor sin barreras, sin ninguna dificultad. Ahora, la segunda cosa que nos pide aquí que busquemos es su justicia. Su justicia. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y cuando habla de justicia, está hablando de la justicia que Jesús nos trajo para nuestras vidas. No está hablando de otra justicia, no está hablando de la justicia que hay aquí en la tierra, está hablando de la justicia que Jesús trajo. Y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces dice que nos pide que entendamos lo que implica su justicia como una prioridad para nuestras vidas. Y saben que cuando apenas nacemos de nuevo nosotros somos declarados justos. ¿Qué significa que somos declarados justos? Que somos declarados inocentes, como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, porque somos justos, Dios nunca nos va a culpar por ningún pecado. Porque somos justos, ahora dice ya no hay ninguna condenación para nosotros. Porque somos justos, ya no hay culpa, ya no hay una conciencia de pecado, pero tampoco hay castigo por el pecado. Entonces, si soy justo, yo puedo confiar plenamente en el Señor y puedo descansar plenamente en Él, porque Él ha hecho por mí lo que nadie podía hacer. Él me ha liberado de todo sentido de culpabilidad, de toda mi responsabilidad por los pecados pasados. Él me ha perdonado todo y dice que nunca más se va a acordar de ello. Pero recordemos, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos esto, nuestra mente, nuestro corazón sabe que nuestro Dios es bueno, fiel, grande, maravilloso y que podemos confiar en Él. Y cuando nosotros entendemos cuánto Él nos ama, podemos descansar en su obra terminada. Y para finalizar, quiero que veamos la posición de Jesucristo. Efesios 1:20 dice que Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. ¿Dónde? Obviamente en los lugares celestiales, dice aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo, absolutamente todo, está bajo los pies de Jesucristo. Es decir, la posición de Jesucristo es una posición única a la derecha del Padre, es una posición superior a todo lo creado, sea visible o invisible, es una posición única donde Él está por encima y en victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre las circunstancias, sobre toda situación pequeña, mediana, grande que tú en este momento estés pasando. Jesús tiene el total control absoluto de todas las cosas, porque Él nos ama, Él es el mayor y no hay otro que tenga una posición mayor que Él. Entonces, desde esa posición, Él nos puede ayudar. Desde esa posición de victoria, de señorío, de gobierno, de autoridad, Él te puede bendecir, te puede sacar de todo problema y de toda necesidad, porque es poderoso para hacer todas las cosas que ha prometido y que ha hablado en su palabra. Él puede hacer, dice, mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Por otro lado, también recuerda nuestra posición que tenemos nosotros, nuestra posición en Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que tú y yo estamos unidos a Jesucristo. Tú y yo somos uno con Él y estamos a la derecha de Dios Padre en Cristo. Y en Cristo
Todo lo que Él ganó nos pertenece. Todo lo que Él logró nos pertenece. Por eso es que tenemos que tener fe en su obra terminada. Por eso es que tenemos que tener confianza en que Él es nuestro sanador, en que Él es nuestro protector, en que Él es nuestro ayudador, y reposemos y descansemos sabiendo que su obra está terminada. No nos afanemos. Si tú te enteras de que tienes una enfermedad, sea pequeña, mediana o grande, ¿qué vas a hacer? Vas a pensar en tu enfermedad y te vas a desanimar, te vas a afligir, y supongamos que sea una enfermedad grave. ¿Te vas a llenar de temor, de inseguridad? No. Tu postura es decir: Señor, yo estoy sentado juntamente contigo a la derecha del Padre, estoy en el lugar de mayor posición y de autoridad que nadie tiene, estoy unido a ti y yo creo que la enfermedad está debajo de tus pies. Y esa enfermedad, por mi fe en tu obra maravillosa y bendita, esa enfermedad va a desaparecer, y yo creo que tú eres mi sanador, que por tu llaga he sido curado, por tu herida he sido sanado, y entonces caminas y avanzas adelante con el Señor, porque Él está contigo. Y podríamos decir lo mismo de cualquier otro problema, de cualquier otra necesidad, de cualquier otra circunstancia. Recuerda, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, y esa es nuestra posición de autoridad, esa es nuestra posición de señorío y de gobierno con Cristo, unidos a Él. Sin Él no podemos hacerlo nada, pero estamos unidos a Él, y desde esa posición es que también siempre debemos orar, porque una cosa es orar desde el lugar de victoria y otra cosa es orar y rogar a Dios desde un lugar de necesidad y rogarle para que Él haga algo por nosotros. Pero cuando entendemos nuestra posición, nos damos cuenta que ya estamos en la posición de mayor victoria, de mayor bendición, de mayor prosperidad, por lo cual nuestra oración más bien va a ser con gratitud, con gozo, con alegría, porque sabemos que ya somos más que vencedores, sabemos que ya tenemos la respuesta, sabemos que ya tenemos la salida. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro mensaje y espero que tú vivas en paz, con gozo, descansando en el Señor, deleitándote en la obra terminada por Jesucristo, pero también buscando el reino de Dios y su justicia para tu vida, como lo hemos hablado, y asimismo sabiendo que estás en la misma posición que tiene Cristo Jesús. Y desde esa posición vivamos en descanso, vivamos en reposo y enfrentemos las cosas con Él, porque en Él, como hemos dicho, somos más que vencedores y caminamos hacia adelante bendecidos, victoriosos, seguros, confiados, porque el mayor está con nosotros. Bien, vamos a orar y quiero que en esta ocasión tú sí le digas a Dios: Señor, yo necesito confiar en ti plenamente, sobre todo en las áreas donde no has podido rendir tu vida al Señor. Para algunos es su economía, para otros es su salud, para otros es de pronto su familia porque no ven un cambio, y hay áreas en que no hemos podido cambiar. Pero quiero que sepas algo, quiero que entiendas algo: el mayor está con nosotros. Tú puedes aprender a confiar en Él. Haz lo que dice la Biblia: echando sobre Jehová todas vuestras cargas, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Dios cuida de nosotros mejor de lo que nosotros cuidamos de nosotros mismos. Él es excelente. Así que quiero que tú le entregues a Dios tus áreas débiles, tus problemas, tus necesidades, tus cargas. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte infinitamente, porque Señor, tú nos has traído un nuevo estilo de vida, un estilo de vida de descanso, de paz, de gozo, de alegría. Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por tu obra maravillosa, por tu obra terminada en la cruz del Calvario. Te agradecemos porque eres el mayor. Te agradecemos, Señor, porque tú has ganado todo para nosotros en la cruz, y nosotros entendemos que esa obra es única, es sobrenatural, es perfecta, que nadie más lo podía hacer por nosotros, pero tú lo has hecho, y queremos entregarte a ti
todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, toda duda, y entender más bien cuánto tú nos amas y cuánto anhelas y deseas, Señor, que nosotros confiemos en ti. Porque cuando nosotros, Señor, no confiamos en ti en alguna área, entonces tú no puedes hacer nada, porque nosotros estamos bloqueando la bendición tuya con nuestro temor, con nuestra duda, con nuestro afán, con nuestra preocupación. Señor, y yo te pido, en el nombre de Jesucristo y por la obra consumada de Jesús, que todos nosotros, cada uno de tus hijos, Señor, adultos, jóvenes y niños, aprendan a confiar plenamente en ti, que descansen en ti y que encuentren, Señor, también suplidas todas sus necesidades, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y queremos adorarte, queremos honrarte, queremos exaltarte y darte la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios sumamente admirable. Sus nombres nos dicen de su grandeza, nos dicen de sus características. Es admirable, porque cada día podemos admirar lo que Él ha creado, cada día podemos admirar sus buenas obras, cada día podemos admirar su buena palabra, cada día podemos admirar lo que Él hace por nosotros y gozarnos en Él. Y eso es solamente un nombre. No vamos a hablar de los nombres de Dios ahora, pero quiero decirles algo. Dios nos ama. Vivan confiando, vivan en descanso, vivan en reposo, vivan buscando el reino de Dios, vivan en paz y en gozo, vivan viendo la grandeza de nuestro Dios y deleítense en Él. Que tengan ustedes una semana bendecida y sobrenatural, que Dios les guarde, les guíe, les ayude y les siga dirigiendo en todo. Un abrazo para todos y no se olviden, mañana estamos también por el Facebook en un tiempo de oración y nos gustaría que todos ustedes puedan estar allí. Y luego el martes tenemos también nuestra reunión de Amando su Presencia, y los miércoles tenemos la enseñanza bíblica, y espero que todos ustedes estén enseñando la palabra o aprendiendo la palabra, me refiero a los maestros, pero los alumnos aprendiendo. Y también el día jueves estamos reunidos con los varones y el viernes todas las damas tienen su reunión. Y por cierto, esta semana no tenemos ayuno, ¿no? Muy bien, un abrazo para todos y muchas bendiciones en Cristo. Pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor.
mi anhelo.